En Colombia la bioética clínica está regulada principalmente por la Ley 23 de 1981, el Código de Ética Médica. Esta norma obliga al personal de la salud a actuar bajo el método científico occidental para preservar la vida como bien supremo. Sin embargo, el artículo 7 de la Constitución de 1991 reconoce y protege explícitamente la diversidad étnica y cultural de la nación. Aquí surge la tensión. La Ley 23 impone un modelo único de salud alopática que choca directamente con el mandato constitucional, al no prever cómo actuar cuando los dogmas culturales de una comunidad rechazan un tratamiento médico convencional. Entonces aquí iría el caso. Entonces, para ilustrar esta problemática, analizamos el caso de una mujer de la comunidad indígena arahuaca que ingresó a un hospital público en el Cesar con una hemorragia posparto grave. Entonces, el equipo médico determina que necesita urgentemente la transfusión de sangre y una intervención quirúrgica para salvar su vida. Sin embargo, la paciente y las autoridades de su comunidad rechazan la transfusión por considerar una violencia de la armonía espiritual y de su cultura, exigiendo ser tratada exclusivamente como la medicina tradicional de su pueblo. Entonces, aquí va, o sea, para explicar esta norma, empezamos con el principio, que es el principalismo de Bicham y Childs. Entonces, ¿qué dice? Para resolver este dilema, aplicamos primero la autonomía. Entonces, exigimos respetar las decisiones y la cosmovisión del paciente sobre su cuerpo. Además de la beneficencia, busca hacer el bien promoviendo la salud física según el criterio médico. La no maleficencia impone el deber de no causar daño, lo que incluye evitar la violencia o imposición cultural. Y por último, la justicia exige un trato equitativo e intelectual, intercultural también, dentro del sistema de salud. Entonces, para analizar este conflicto, vamos a utilizar el método principialista de Duchamp y Childress, pero incorporando una perspectiva de interculturalidad, porque no estamos frente a un conflicto exclusivamente médico, sino también cultural y moral. Este método parte de cuatro principios fundamentales, que son la autonomía, beneficencia, no maleficencia y justicia. En primer lugar, tenemos la autonomía. En este caso, significa reconocer que la paciente tiene derecho a participar en las decisiones sobre su propio cuerpo y que sus decisiones están relacionadas con una determinada cosmovisión cultural. Por eso, no podemos asumir automáticamente que la perspectiva médica occidental es la única válida para tomar la decisión. En segundo lugar, está la beneficencia, que corresponde al deber del personal de salud de buscar el mayor beneficio posible para la paciente. Desde la medicina, una hemorragia postparto severa representa una situación potencialmente moral y requiere una intervención rápida. El tercer principio es la no maleficencia, es decir, evitar causar daño. Aquí aparece una dificultad importante. No intervenir puede generar un daño físico grave, pero imponer un procedimiento en contra de la voluntad de la paciente también puede producir un daño ético, cultural y psicológico. Finalmente, tenemos la justicia, que implica garantizar que la paciente reciba una atención de calidad y sin discriminación por pertenecer a una comunidad indígena. Esto se relaciona directamente con el reconocimiento de Colombia como un Estado que protege la diversidad étnica y cultural. Por lo tanto, el método no consiste simplemente en escoger un principio y eliminar los demás. Lo que buscamos es identificar el conflicto, escuchar las partes, ponderar los cuatro principios y buscar una alternativa que permita proteger la vida y al mismo tiempo respetar la autonomía y la identidad cultural de la paciente. En este caso, una mujer indígena de la comunidad Arhuaca presenta una hemorragia postparto severa y es trasladada a un hospital público del Cesar. Después de la valoración, el equipo médico determina que existe un riesgo importante para su vida y considera necesaria una intervención médica urgente, que puede incluir la transfusión de sangre y un procedimiento para controlar la causa de la hemorragia. Sin embargo, la paciente rechaza estas intervenciones porque considera que puede entrar en conflicto con sus creencias, con las prácticas tradicionales de su comunidad. Además, solicita que se permita la participación de Mamu o, en su caso, la autoridad espiritual de su comunidad alhuaca, que se incorpora en las prácticas de la medicina tradicional. Aquí es donde aparece el verdadero conflicto. Desde una perspectiva médica, el equipo tiene el deber de actuar rápidamente para evitar un desenlace grave. Esto representa los principios de beneficencia y no beneficencia, pero al mismo tiempo la paciente tiene derecho a ser escuchada y a participar en las decisiones relacionadas con su cuerpo y su tratamiento. Ignorando completamente sus creencias podría convertirse en una forma de imposición cultural y entraría en conflicto con el principio de autonomía. Por eso la respuesta no debería ser simplemente decir entre la medicina occidental o la medicina tradicional. El primer paso sería tener una deliberación intercultural explicando claramente a la paciente su estado, los riesgos de rechazar un tratamiento y sus alternativas. También se debería buscar que siempre que sea clínicamente seguro, se pueda utilizar las alternativas terapéuticas aceptables para la paciente y permitir la preservación de sus prácticas.
Para abordar el conflicto entre la medicina occidental y las prácticas tradicionales en Colombia, utilizaremos el método principalista de Beauchamp y Childress, incorporando un enfoque de interculturalidad. En este método se basa en cuatro principios. El primero es la autonomía, que implica respetar la capacidad del paciente para tomar decisiones sobre su salud y reconocer que esas decisiones están relacionadas con sus valores, creencias y cosmovisión cultural. El segundo es la beneficencia, que exige que el personal médico actúe buscando preservar y mejorar la salud del paciente, utilizando los conocimientos y recursos que proporciona la medicina científica. El tercero es la no maleficencia, que consiste en evitar causar daño. En este caso, no solamente debemos considerar el daño físico producido por una atención inadecuada, sino también el daño que puede producir la imposición de procedimientos que desconocen las creencias y la identidad cultural del paciente. Finalmente, está la justicia, que exige garantizar un trato equitativo. Sin embargo, la equidad no significa ignorar las diferencias culturales, sino aplicar un enfoque diferencial e intercultural que permita atender adecuadamente las necesidades de las distintas comunidades. Ahora, al aplicar estos principios frente a la Ley 23 de 1981, encontramos un conflicto normativo. Esta ley establece que el médico debe actuar de acuerdo con el método científico y orientarse a proteger la vida y la salud del paciente. El problema aparece cuando ese deber entra en conflicto con las decisiones y creencias de una comunidad indígena. Imponer un procedimiento médico contra los principios morales y culturales de la paciente puede convertirse en una vulneración de su autonomía y de la diversidad cultural reconocida en Colombia. Por eso, nuestra solución es realizar una ponderación de los principios, entre los principios. No se trata de abandonar la beneficencia ni dejar de proteger la vida, sino de intentar hacerlo respetando la autonomía intercultural. En lugar de imponer inmediatamente la transfusión, el equipo médico debería realizar una deliberación y concertación con la paciente, y cuando corresponda, con sus autoridades tradicionales. También deberían evaluarse alternativas médicas, como expansores de volumen u otras estrategias que no impliquen sangre, siempre que sean clínicamente adecuadas. Además, cuando sea seguro, podría permitirse la participación de prácticas de medicina tradicional. Esta solución tiene impactos tanto individuales como sociales. A nivel individual permite prevenir situaciones de violencia obstétrica e intercultural y proteger la identidad ética y moral de la paciente. Sin embargo, también debemos reconocer que si no se alcanza un acuerdo adecuado pueden mantenerse riesgos importantes para su integridad física. A nivel social, una atención que respete la diversidad cultural puede aumentar la confianza de las comunidades indígenas y otras minorías étnicas en el sistema público de salud. Además, contribuye a construir un modelo sanitario más incluyente, capaz de reconocer que Colombia está conformada por diferentes culturas, valores y formas de comprender la salud y la enfermedad. En conclusión, el desafío bioético no consiste en elegir entre medicina científica o medicina tradicional, consiste en encontrar una forma de atención que permita proteger la salud y la vida del paciente sin desconocer su autonomía, dignidad y su identidad cultural. Bueno, en este caso, una de las recomendaciones que queremos proponer es que los hospitales tengan lo que son los comités de bioética intercultural, especialmente en lugares donde hay una mayor cantidad de personas que hagan parte de las comunidades indígenas y comunidades afro. Esto también viene con la idea de que tienen que haber traductores y mediadores que ayuden a comprender un poco más las creencias y las decisiones de los pacientes para respetar también su autonomía y creencias. La posición principal como que tenemos de esta idea es que debe existir un diálogo entre la medicina occidental y los saberes ancestrales, como lo había dicho, en países latinoamericanos como lo es Colombia, están muy fuertemente influenciados por esos saberes ancestrales. Entonces es importante que se tenga conciencia de este hecho. Entonces el médico no debería simplemente imponer como su conocimiento y sus saberes en la salud, sino que también es importante que escuche al paciente y que el paciente tenga un consentimiento informado, sobre lo cual también le comente al doctor lo que su cultura le permite o no hacer. Además, en cuanto a una discrepancia que hay sobre el tema, es que ¿qué pasaría si una persona está en riesgo de fallecer, de peligro inmediato de morir, pero si la forma de salvarlo como que afecta o interviene directamente en sus creencias? Aquí es cuando entra la bioética tradicional y considera que en la emergencia o en un riesgo inminente debe prevalecer el término de no maleficencia, que consiste en que el médico debe preservar la vida en cuanto sea posible, aunque eso implique limitar o condicionar algunas prácticas o decisiones culturales de la persona. Además, pues en este conflicto lo que hace es que hay que tener que respetar la autonomía, la cultura del paciente y pues al mismo tiempo tenemos que saber que el médico debe cumplir su deber de no hacer que la persona fallezca o de agravar la situación, pero a su vez también tiene que respetar las creencias del paciente.